Somos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos. Hola, pues muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia y le damos la más cordial bienvenida a nombre de la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la licenciada Susana Carreño. Pues le saluda a su amiga, la licenciada Edith Sarazúa Elizalde. Hoy vamos a tocar un tema interesantísimo: diálogos internos, positivos o negativos. Y como invitado está con nosotros el licenciado en Ciencias de la Comunicación Alejandro Regino, quien además es conferencista, coach de vida y próximamente va a tener su certificación, ¿verdad, amigo? Así es. Perfecto. Bueno, nos da mucho gusto recibirte en la cabina. Gracias. Y también agradecemos pues a todos ustedes su preferencia. Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cuichepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los teléfonos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos y participe. Alejandro Regino, ¿por qué no entramos directamente a este tema? Muy bien. Y nos platicas primeramente qué son los diálogos internos. Ok. Si hablamos básicamente de cuántos pensamientos podemos tener en el día, hablaríamos de cientos de pensamientos que tenemos todos en el día, ¿no? Pero ese pensamiento yo lo convierto en un diálogo conmigo mismo. Y ese diálogo va a ser la base para que mi acción pudiera ser positiva o negativa dependiendo lo que determina la historia que me cuento, la manera en que me la cuento. Y ahí es donde nosotros vamos estructurando estos diálogos internos, que no es otra cosa más que el reflejo de nuestros pensamientos. Estoy en un estado anímico positivo, indudablemente que mi diálogo interno puede ser positivo, constructivo, optimista, positivo, ¿no? Positivo, pero creativo. ¿qué tal si estoy de malas, ¿no? En un estado anímico negativo, pues entonces voy a ser muy autocrítico, voy a tener desmotivación, no le voy a encontrar certeza a las cosas que estoy haciendo, voy a dudar al tomar decisiones, porque estos pensamientos me están platicando una historia que no es muy clara mentalmente, ¿no? Entonces, esos son los diálogos internos. Oye, amiguito, pero obviamente nosotros todo el día, todos los días, dormidos, despiertos, siempre estamos con esa actividad, ¿no? Mental. ¿Cómo de alguna manera podemos controlar o cómo podemos, pues sí, desarrollar esa habilidad de descubrir estos diálogos internos, pero también de redireccionarlos y hacerlos positivos? Ok. Mira, a mí básicamente lo que me ha servido mucho es a tener mayor autoconocimiento emocional de Alejandro, ¿sí? Sí. ¿Qué significa? Que tengo que identificar plenamente las emociones que experimento, agradables, desagradables. Pero ¿por qué es importante identificar la emoción? Porque las emociones quieren respuestas. Una emoción agradable o desagradable se manifiesta por un propósito, ¿sí? Sí. Por una causa. Yo debo de identificar la información que me está mandando esa emoción y establecer qué la provoca, qué la genera, por qué está llegando en ese momento. Es toda la información que necesito recabar. Y todo eso es producto de un diálogo interno, es decir, amanecí hoy no muy positivo, ¿qué sucedió anoche? ¿Cuándo me iba a acostar, no? ¿Descansé suficiente o no descansé suficiente? Tuve un problema que no pude resolver un día antes y entonces yo percibo que mi diálogo interno desde que me levanto no es tan agradable, no es tan positivo. Sí. Ahí viene
el conocer mis emociones para establecer de qué color es la emoción, qué tamaño tiene, ¿no? Cuál es la información que me quiere generar para que yo busque con mi inteligencia emocional, con mi autoestima, con todos estos agentes socializadores que yo he aprendido, mis habilidades sociales, le encuentre respuestas a esos diálogos internos, ¿sí? Si yo le encuentro una respuesta, indudablemente, por ejemplo, cuando estamos estresados, ansiosos, la ansiedad y el estrés no es otra cosa más que ese intercambio de pensamientos, ¿no? Sí. Que en ocasiones pueden ser de mucha frustración, de mucho enojo, de mucho miedo, de inseguridad, de falta de confianza, y lógicamente se genera el diálogo interno negativo. Pero ¿a qué más podemos recurrir? En alguna ocasión seguramente lo platicamos. Nosotros, tú Edith y yo Alejandro, guardamos lo que se llama alacena de emociones. Es decir, todas esas alacenas acumuladas en mi universo emocional. También depende de qué tienes en esa alacena de emociones. Si eres una persona que ha vivido con muchos miedos, muchas angustias, pues tus diálogos internos, ¿de qué se van a alimentar? De eso que está guardado en la alacena de emociones. Pero si por el contrario tienes una buena actitud, eres positivo a pesar de una circunstancia negativa, tu diálogo interno se va a alimentar precisamente de eso que está guardado positivamente en su alacena de emociones. Entonces hay muchos elementos en los que se puede trabajar para llegar a un momento en modificar, cambiar ese diálogo interno negativo por algo más agradable. Y claro que se puede. Oye, Alex, entonces sería como vaciar la alacena, tirar lo que no nos sirva y reeducarnos. Totalmente. Y llenar esa alacena, obviamente, con emociones positivas, constructivas, creativas. Totalmente, totalmente. Si tú recuerdas, en otras ocasiones hemos platicado de estos temas. Y yo mismo he aprendido a experimentar cómo se dan los cambios en una actitud. De venir de situaciones complejas de salud, económicas, familiares, ¿no? ¿Cómo vas redireccionando precisamente lo que tú dices a partir del tipo de pensamiento que podemos tener? Y en ese sentido yo celebro mucho que hoy soy una persona con muchísima más resiliencia, con muchísimo más inteligencia emocional, con muchísimo más conciencia, con empatía de estas emociones agradables para mí, sí, pero también reconociendo las emociones desagradables que en algún momento una situación, un pensamiento, un sentimiento, una sensibilidad puede provocarnos, ¿no? Hay gente que es muy sensible y cuando tiene una discusión con alguien, cuando algo no le agrada, cuando algo no le gusta, su propia sensibilidad lo lleva a diálogos internos pues catastróficos, ¿no? De mucha autocrítica, victimizados. Entonces hay que aprender esa parte y con mucho gusto podemos compartir estas herramientas. Oye, Alex, y sobre todo también en lo autocríticos que podamos ser. Así es. Porque a veces somos súper severos. Así es. Y pues también es una forma de lastimarnos. Así es. Y aquí viene algo que creo que es bien importante. En muchas ocasiones nuestro ser no está alimentado con lo que yo llamo la falta o la carencia de educación emocional. Porque si tú recuerdas, cuando fuimos a la primaria, nos enseñaron mucho lo que se llaman las inteligencias múltiples, sí, matemáticas, física, geografía, historia, civismo, ¿no? Pero no nos enseñaron educación emocional. Y yo lo decía, las emociones son como las matemáticas. Si yo en este momento te digo, Edith, ¿cuántos son 8 por 8? Son 64, me vas a decir tú. ¿Y por qué sabes la respuesta? Porque estudiaste matemáticas. Uh-huh. Pero ¿cuántas personas le dices tú, cuántos son 4 por 4? Y se quedan 4 por 4. ¿Qué significa? Que no aprendió matemáticas. En las emociones es exactamente lo mismo. Si yo aprendo a conocer mis emociones, yo voy a tener la oportunidad de trabajar esas emociones, sean agradables o desagradables, pero siempre dándoles una respuesta, que es lo que a muchos nos falla. Oye, Alex, sí, pero ahorita tocando esta analogía que estás haciendo, Uh-huh. Pero si nosotros como niños, por ejemplo, fuimos aprendiendo pues básicamente a través de las experiencias que fuimos viviendo, no tanto porque tuviéramos propiamente una educación emocional como otros países sí los tienen. Totalmente.
Entonces, vamos aprendiendo y vas caminando conforme vas, te vas desenvolviendo y vas aprendiendo, vas, aceptando tal vez que te digan consejos, esto, aquello. O sea, vas aprendiendo en la forma en la que puedes. Sí, totalmente. Pero ¿y entonces ahí? Ok. Yo diría importante establecernos un proceso para que yo pueda llenar mucho estas dimensiones que todos los seres humanos tenemos. Nuestra dimensión de conocimiento, nuestra dimensión espiritual, nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión física, mental, porque todo eso va a fortalecer el que yo tenga una mirada de una perspectiva distinta. Es decir, está frente a mí un problema, pues la vida tiene problemas, ¿no? Sí. Está frente a mí un momento de mucha felicidad, pues lo voy a aprovechar. La mirada perceptiva que puedas tener con todo este cúmulo de habilidades, conocimiento que puedas adquirir, junto con esto que mencionamos de la educación emocional, me va a dar un ángulo distinto de la vida. Más herramientas. Más herramientas, muchísimo más conciencia de por qué yo puedo experimentar una emoción negativa, que mucha gente se niega a aceptar una emoción negativa. Pero es que en realidad la emoción negativa tiene un mensaje para mí. Así es. ¿Sí? Y yo tengo que identificar ese mensaje. Entonces, sí nos hace falta esta educación emocional para poder fortalecer mucho esto a lo que nos acostumbramos, a la rutina, a hacer las cosas ya de una manera que pues me parece que es lo normal, ¿no? O así me lo enseñó mi mamá, mi papá, y a mí me parece que es lo normal. Oye, Alex, o que simplemente a veces no tenemos ni el tiempo ni somos conscientes de sentarnos y ver y hacer un análisis interior y decir, oye, pues, ¿esta loca qué? Así es. Como dicen muchos estudiosos, o sea, la loca de la casa, ¿cómo Así la es. controlas? O sea, Así es. hazte consciente de que tienes que... Así es. Yo creo que una de las grandes fortalezas que podemos tener es, primero, identificar cuál es el tipo de pensamiento que tengo yo. Exacto. ¿Cuáles son esos pensamientos más comunes que tengo yo, Alejandro? ¿Sí? Sí. ¿Son agradables, son desagradables? Pero también tengo que saber por qué yo, Alejandro, estoy teniendo más pensamientos desagradables que agradables. Algo sucede conmigo. No estoy satisfecho, me siento frustrado, no me siento realizado, no me siento pleno, no me siento feliz, ¿no? Y es la manera en que me cuento la historia. Por ejemplo, Así es. hay quienes yo le pregunto, oye, ¿cuánto tienes en este trabajo? Me dice 20 años. Y tú dices, híjole, imagínate soportar en un mismo lugar 20 años. En muchas ocasiones fueron miedos, fueron falta de seguridad en sí mismo, falta de confianza en sí mismo, falta de esta autoeficacia de decir yo puedo hacer las cosas. Yo sigo estudiando para demostrarme que puedo seguir aprendiendo, ¿eh? Para eso estudio, porque tengo que demostrarme que aún a la edad que tengo y todos los procesos que he vivido en salud, yo puedo seguir aprendiendo. Oye, Alex, sí, pero pues yo también sigo estudiando. Yo siempre he creído que es lo más bello, ¿no? Uh-huh. El seguir aprendiendo todos los días, el estarte siempre enriqueciendo interiormente. Así es una bendición. Así es, pero aquí viene algo bien interesante. ¿Cómo te hablas tú, Edith? ¿Cómo se habla a Alejandro? Reconoce lo bueno, reconoce lo positivo, reconoce que se equivocó y es una experiencia, un aprendizaje, o vemos esas cosas que no tengo, de las que carezco, ¿sí? Sí. Dependiendo de cómo me platico esa historia, es como yo hablo conmigo mismo y le digo, a ver, me parece que eres bueno a pesar de las omisiones, equivocaciones, malas decisiones que ha tomado, ¿no? Entonces sopeso más esta parte agradable, positiva de mí, ¿no? Mis fortalezas, mis virtudes. Claro que sí, Alejandro, pues el tiempo se nos está terminando en este segmento. Nos vamos a la primera pausa y regresamos, ¿te parece? Muy bien. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
En Señal Informativa, tú haces noticia. Tú reportas, comentas o denuncias y nosotros lo informamos. Hazlo a través de nuestras distintas redes sociales. Daremos puntual seguimiento. Búscanos en Facebook como Señal Informativa y en Twitter @SEInformativa. En Señal Informativa, tú haces noticia. Lunes a viernes en 3 emisiones, 7, 13 y 20 horas simultáneamente por Radio UDG, Canal 44 y udgtv.com. Que no te pique. El vector tiene 2 fases, es una fase acuática y la etapa adulta, que es su fase aérea, la etapa en donde más fácil podemos eliminarlo porque no se puede mover del recipiente donde está, es cuando es huevecillo, cuando es larva y cuando es pupa, aplicando la estrategia de lava, tapa, tira y voltea. Doctor Juan Salvador García, de la Secretaría de Salud. Sobre aviso no hay dengue. Radio UDG. Nuestra vida está llena de personas, momentos y recuerdos que atesoramos. Y así haya pasado toda una eternidad, si hubo una canción en ese preciso instante, ella nos traerá de nuevo ese sentimiento que volverá una y otra vez. Quiero ayudarte a crear o revivir estos momentos con música increíble. Soy Ali Salcido y te espero en Al Final todos los sábados a las 9 de la mañana por el 104.3 de FM. Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Un programa conducido por Edmundo Andrade, Rosy Chávez y Rodrigo Espinosa, con la participación de la Academia Nacional de Investigadores en Turismo, especialistas locales y representantes del sector turístico regional. Bitácora Regional, aventura de todos los viernes a las 12 del mediodía por Radio Universidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Vallarta nos une. Regresamos. Buenas noches, regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es diálogos internos, positivos o negativos, y como invitado está con nosotros el licenciado en Ciencias de la Comunicación Alejandro Regino, quien es además conferencista y coach de vida. Alejandro, por favor, antes de entrar a los tipos de diálogos internos, platícanos de este ejemplo que me lo estabas poniendo antes de entrar ahorita al aire. Ajá. Del elevador. Ok. Buenísimo. Mira, me parece muy significativo si todos ahorita pensáramos qué sucede cuando vamos a tomar un elevador, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho ir a Guadalajara al centro médico y al piso a donde yo iba siempre era el piso 8. Entonces, pues la verdad es que el elevador se tarda un rato en llegar de planta baja hasta el piso 8. O hay gente que va al piso 12, piso 14, ¿no? Y si tú analizas qué nos sucede cuando nos subimos a un elevador, por ejemplo, yo veía mucho si el elevador iba muy lleno, yo determinaba que mejor no me subía porque iba a estar muy cercano a la gente, ¿no? Sí. Entonces yo cuidaba, pues, proteger mi salud, ¿no? No estar tan propenso tan expuesto a la cercanía de las personas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú y yo ahorita nos vamos a algún lugar y entramos a un elevador, ¿sí? Y dentro de ese elevador hay 3 personas que ya están dentro y que tú y yo llegamos y saludamos y decimos buenas tardes y que nadie de los 3 nos contesta. La pregunta para Edith, que sí sucede. Sí. La pregunta para Edith sería, ¿qué pensaría Edith en ese momento cuando saludó y las personas que iban ahí no contestaron? Yo pensaría... que amargados están. Okay. Ay, la verdad, qué flojera. Ok. Pero eso que tú pensaste, ese diálogo interno, va a depender mucho de lo que tú estás viviendo emocionalmente, ¿sí? Tu estado de ánimo, tu autoestima. No, pero por más alegre que llegues, ¿sí me entiendes? Como cuando llegas y estás muy alegre, hola, buenos días o buenas tardes, y a veces la gente así con cara de funeral. ¿Qué trae este señor, como, no? ¿qué le pasa? Así es, exacto, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué pasaría si la persona te sonríe? Pues qué divinidad, ¿no? Exacto. Porque a veces te empiezas a platicar con ellos y cómo está muy bien y ya, bueno, sales haciendo plática de que ya que vino y a dónde va y bueno. Ok, entonces, en este sentido y con este ejemplo del elevador, Alejandro, Edith siempre debe estar muy al pendiente
de qué tipo de diálogo interno está teniendo. ¿Sí? Podemos pensar que yo identifico la emoción y digo, estoy en un diálogo interno catastrófico, donde todo me parece de lo peor, no le encuentro nada positivo a lo que estoy viviendo, es un castigo divino, ¿no? Tengo mala suerte, las cosas me salen siempre mal, no sé tomar decisiones. Imagínate, me estoy platicando una historia catastrófica. Terrible. ¿Sí? Terrible, exactamente. Sí, sí. ¿Cuántos de nosotros en el día a día no nos platicamos esas historias catastróficas? Me fue mal en el trabajo, tengo muchas deudas por pagar, no me alcanza el dinero, el trabajo es muy estresante, llego a mi casa con mucha ansiedad, desgastado emocionalmente, y todo lo veo con esa lupa de catastrófico, ¿no? Sí. Pero es como me estoy platicando yo la historia. Y yo necesito analizar por qué Alejandro Eddy se platica esa historia de manera catastrófica. Hay una razón, hay un porqué. Eso es lo que tenemos que aprender al conocer más nuestras emociones. Pero tenemos que aprender a detectar, o sea, primeramente a detectar que esas diálogos internos catastróficos, pues están creando también la vida que estamos teniendo. Así es. Y se va a reflejar en todas tus acciones. Exacto. Se va a reflejar en esa falta de inteligencia emocional. Se va a reflejar en la falta de apatía para los demás. Así es. Voy a ser inflexible, voy a ser muy autocrítico o voy a ser muy enjuiciante. Así es. Porque parto desde una historia que me estoy contando catastrófica. ¿Sí? Sí. En México, por desgracia, hoy nos platicamos muchas historias catastróficas. Decimos que la economía está cayendo, decimos que el país no puede surgir, que la sociedad hemos normalizado la violencia y demás, pero nos estamos platicando esa historia, que hay parte de realidad, pero no todo en México es eso, ¿cierto? Y no es la realidad para todas las personas. Exacto, y generalizamos, ¿no? Exacto. Hay gente que vive bastante bien. Claro. Hay gente que tiene la fortuna de tener un buen trabajo que le da seguridad, de tener una familia donde se siente amado. Pero fortaleza interior. Fortaleza interior, espiritual, sobre todo, ¿no? Sí. Y sí hay gente que le está pasando muy mal, pero no somos todos los mexicanos. Y cuando alguien habla, de repente dice que todos los mexicanos estamos en la misma situación y no es cierto. Yo recuerdo una amiga que cuando conoció por primera vez Francia, que fue a París, me dijo, yo pensé que en París no había gente en la calle, durmiendo en la calle. Le dije, pero a ver, ¿de qué hablas? No, yo pensé que solamente en México. No, mija. En París, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el hay gente mundo, sufriendo, claro, hay gente sufriendo, claro, ¿no? sí. Entonces, hay que ser muy ecuánimes y hay que tener mucha conciencia, ¿no? También cuando yo tengo muchos pensamientos o me cuento las historias de una manera muy autocrítica. ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no guardé? ¿Por qué no ahorré? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué esto? Lastimas mucho tu autoestima criticando todo lo que haces porque te cuentas una historia que estás fracasando, que nada te sale bien, ¿sí? Que no tienes suerte, que Dios no voltea a verte, que Dios no te da todo lo que necesitas, que la pareja que tienes no te comprende, ¿no? Que el hijo no valora lo que tú haces por ellos y caemos en esta situación de, pues yo tengo la culpa porque para qué les doy todo y yo esto y me autocrítico, ¿no? Soy autocrítico conmigo, dado esa forma de platicarme la historia de Alejandro. Oye, Alejandro, y si en la medida en que nosotros nos damos cuenta de nuestro pensamiento, de nuestros diálogos internos, y si pudiéramos percibir que esta forma de pensar nos lleva a construir esa vida que queremos o a destruir la vida que tenemos. Ok. O sea, aquí yo hablaría mucho de tener conciencia o tomar conciencia. Así es. Y la mayoría de nosotros somos en ocasiones muy inconscientes. ¿Qué es tomar conciencia de mí? Primero, ver mi realidad. Yo ya no tengo 20 años, yo ya no tengo la misma fortaleza física, ¿no? Tengo cierta edad, he padecido esto otro. Debo de ser muy consciente de mi realidad. ¿Pero qué significa ser consciente de mi realidad? Vivir en el presente. Así es. Es decir, si hoy me fue bien o mal, fue hoy. No es el mañana
y tampoco ya es el ayer. El futuro. Exacto. Entonces, en ocasiones lo que tengo que aprender, Alejandro, es a no estar pensando en qué va a suceder mañana y qué fue lo que me generó esta situación presente del pasado. No, el pasado ya se acabó, ya pasó, y el futuro todavía no llega. Entonces, ¿qué debo de vivir yo conscientemente? El presente. Sí, anclarte en el Así presente, es, que dicen es lo más, de lo más... así es. No podemos decir complicado, no quiero decir complicado, pero digo, es de lo más... pero es muy pues efectivo, sí. Es muy efectivo. Pero en la medida en que entonces logremos nosotros dejar de estar en el pasado y luego nos vamos al presente y andamos todo el día así, sí. No, ánclate en el presente. Así es. Y el tercer elemento para mí importante, acepta tu presente. Exacto. ¿Estás viviendo un nuevo momento? Te decía yo hace rato, disfrútalo. Estás viviendo un mal momento, siéntate, cálmate, reflexiona, analiza, ¿no? Sí, sí. Ten pensamiento creativo, pero debo de aceptar que me está sucediendo. Muchos de nosotros, lo primero que hacemos ante una situación desagradable es negarla. Así es. Y entonces no me estoy ayudando porque me estoy platicando una historia de autoengaño, ¿sí? O en ocasiones me platico una historia de autojustificación. Pues sí, las cosas me salen mal porque no estudié, porque no vengo de una familia de muchos recursos económicos, porque no tengo esto guardado. No, espérame. Tu conciencia te dice que vivas el presente y aceptes el presente. ¿Cuánta gente no tiene riqueza en el presente? Y si nos esperamos un poquito en el futuro, se perdió toda su riqueza. ¿Cuánta gente no tiene salud en el presente? ¿Y quién no te dice que en un par de meses ya perdió su salud? Entonces, exacto. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A vivir el presente. ¿Sí? Y obviamente, que claro que hay técnicas que ahorita nos vas a platicar. Con gusto. Por favor. Ok. También hay algo que es importante, sí. Porque es parte como de nuestra cultura en México. Estos diálogos de víctima, de victimizarme. ¿Por qué? Porque no tengo oportunidades, ¿no? El trabajo no me está dando lo que yo necesito. Envejecí sin tener nada, ¿no? Me falta esto, carezco de esto, victimizo mucho mi situación. Y vuelvo otra vez, la conciencia te dice, vive tu presente, ¿no? Y también viene la otra parte, cuando Edith o Alejandro son muy autoexigentes con ellos mismos, ¿no? Sí. Que lo decíamos, la autoexigencia hasta cierto grado es muy positiva para nosotros porque nos impulsa, ¿no? Nos motiva. A ser mejor. Pero de repente se puede convertir en algo dañino, porque si no alcanzo eso que yo decía o deseaba, me voy a frustrar. No, espérame, no lo alcanzaste a lo mejor ahorita, pero síguele insistiendo. ¿Sí? No seas tan autoexigente tan contigo. Fatalista, ¿no? Exacto. De que si no es ahorita ya no fue. Exacto. No, o hombre, porque por bueno, decirlo, yo veo a alguien futuro. que se acaba de comprar una camioneta nueva y tiene 30 años. Y yo volteo y digo, Alejandro, espérame. Tú tienes 32 y traes un bochito, traes un carrito ahí carcanchón. Y yo de repente autoexijo para Alejandro algo que no es ni en tiempo ni forma lo que está viviendo la otra persona. La otra persona se compró su camioneta porque es su momento. A lo mejor recibió una herencia, recibió algo que le permitió comprarse la camioneta. Yo no sé cuál fue la razón, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando, ¿no? Exacto. Y en ese sentido yo debo de ser muy claro. Alejandro se exige, sí, pero siempre soy flexible conmigo mismo, ¿no? Soy bondadoso conmigo mismo. Con tus propios pensamientos. Exacto, ¿sí? Entonces, vale la pena, sí, pero hay que tener un equilibrio, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con nuestros diálogos internos. Oye, Alex, se nos está terminando el tiempo en este segmento. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos. Con gusto. Vallarta nos une. Regresamos. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Queremos que asistas con la manada y por eso mejoramos los precios. Jueves 23 de febrero juegan los Leones Negros. Jornada 8, Liga de Expansión. Leones Negros contra Club Atlético La Paz. Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Jalisco. Preferente poniente 60 pesos. Zona A 40 pesos. Te esperamos en el estadio a las 9:05 de la noche. Soy León Negro. Soy de la UDG. En el marco de su edición 38, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la Fundación Universidad de Guadalajara, AC, invitan a todas las asociaciones civiles sin fines de lucro del Estado de Jalisco, cuya causa sea el beneficio o mejoramiento social, a postularse en el proceso de selección para participar en el ciclo fílmico Galas a Beneficio. Las postulaciones serán recibidas del 13 al 24 de febrero. Consulta las bases y más información en fundacion.udg.mx. Primera Liga de Freestyle Universitaria en México. Origen del rugido. 15 sedes, 8 MCs, Masterclass y torneo. Conoce más en las redes sociales de FEU y Origen Freestyle. Red Radio Universidad de Guadalajara. Radio Morfosis, presente y futuro de la radio. En el transcurso de los años, la radio se ha convertido en un producto sonoro digital tal como el streaming, en vivo, directo y bajo demanda a través del podcast. Radio Morfosis discutirá el impacto tecnológico del Internet en estos productos. 24 y 25 de febrero, Centro Cultural Universitario. Radio Universidad de Guadalajara invita. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android, Radio UDG, y llévanos a cualquier parte. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. El tema de hoy, si nos acaba de sintonizar, es diálogos internos, positivos o negativos. Como invitado está con nosotros el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Alejandro Regino, quien además es conferencista y coach de vida. Amigo, platícanos ahora, ¿qué relación tienen los diálogos internos? No sé qué problema tengo con los diálogos internos y la autoestima, por favor. Yo he podido comprobar que una buena actitud es producto de una buena autoestima, ¿sí? Es decir, de repente yo tengo una actitud negativa con los demás, conflictiva, de problemas, y no me doy cuenta que está muy relacionado con la autoestima. Y la autoestima, si no le doy esos elementos que decíamos que las emociones requieren como respuesta, por ejemplo, la autoestima necesita autoconocimiento emocional, saber qué es lo que define a Alejandro en lo bueno y lo malo emocionalmente, ¿no? En lo negativo o desagradable. Por otro lado, es tener yo gestión de mis emociones. Alejandro, ¿tiene gestión de sus emociones? O cuando la emoción aparece, Alejandro dice, bueno, pues estoy enojado, pero pues, bueno, es la vida. No, la emoción de enojo requiere una respuesta, ¿no? Sí. La autoeficacia, sentir que yo soy capaz de hacer las cosas tiene mucho que ver con mi autoestima. El autocontrol. Exacto. Si yo controlo, quiere decir que mi autoestima acepta, que mi autoestima reconoce. Y viene un elemento o dos elementos que son bien importantes para nuestros diálogos internos y la autoestima. El autoconcepto, la opinión que tengo yo de Alejandro, ¿sí? O también la autoconfianza que tengo de Alejandro y por consiguiente también qué define a Alejandro con lo bueno y malo que tiene Alejandro. Y hay muchas cosas que son fortaleza, pero no las veo. Hay muchas virtudes que no las analizo y eso significa que me estoy valorando de una manera equivocada. No tengo una percepción clara de mis fortalezas y que claro, también como todo ser humano tenemos pequeñas debilidades o tenemos debilidades marcadas, ¿no? Entonces, mi diálogo interno
va a tener mucha relación con mi autoestima, porque si yo fortalezco mi autoestima, regularmente voy a tener pensamientos positivos, voy a tener diálogos constructivos, optimistas, agradables, ¿no? Pero si por el contrario mi autoestima anda de capa caída, entonces voy a sentir que tengo mala suerte, que físicamente yo ya no tengo todo en su lugar, que se acabó la belleza que yo recordaba de mis años mozos de 20, 25 años, y que ahora con este pensamiento autocrítico del que hablábamos hace rato, veo mi cuerpo deteriorado, veo mi cabeza llena de canas, veo mi cara llena de arrugas, y todo eso tiene que ver con nuestra autoestima, ¿sí? Hoy en día yo de repente me sorprendo cómo hay gente que se somete a tantas cirugías en el rostro y que dejan de ser básicamente el rostro que tenían hace 10, 15 años o 5 años, ¿no? No, pues que terminan sin parecer. Exacto. Entonces, ahí yo les diría que tienen que trabajar mucho su autoestima, porque yo creo que hay una falta de aceptación. Que es válido que cada quien haga con su cuerpo lo que quiera, yo creo que sí. Pero está reflejando que tu autoestima no le agrada lo que ve en el espejo, ¿no? Entonces, eso es bien importante para nosotros en la cuestión de el diálogo interno, ¿sí? La autoestima. Oye, Alex, y también si nosotros detectamos, por ejemplo, decir, pues como que tengo baja la autoestima, o cómo puedo hacerle para aumentar mi autoestima, ¿qué se puede hacer? Ok, tengo que aprender a ser demasiado severo conmigo. Tengo que... A no ser. Debo de dejar de ser tan enjuiciante conmigo, tan autocrítico, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo, Alejandro, digo, a ver, tengo esto a favor, tengo estas virtudes, pero también tengo esto que no es tan agradable. Pero tengo que aprender a silenciar de repente al subconsciente que me dice, no puedes, no lo hagas, no lo vas a lograr. Y yo tengo que silenciar esa vocecita que me dice que no lo puedo hacer. Si yo tengo esta buena autoestima, tengo este buen concepto de mí, digo, claro que puedo hacerlo. Yo sé que soy capaz de hacer las cosas, ¿no? Entonces voy a empezar a silenciar esos pensamientos y voy a decir, a ver, te quedas calladito, por favor, porque no me está sirviendo de nada lo que me estás platicando. La manera en que me platicas la historia, ¿no? Que vienes de una familia que no tuvo, que vienes de una familia que no te dio, que vienes de una familia que no logró. Exacto, ¿no? Entonces yo debo de empezar a silenciar esos pensamientos para yo tener una mentalidad más clara, ¿sí? Y más positiva. Más positiva, por supuesto. Así es. Ay, Alex, me dejas pensando, porque también, por ejemplo, yo escucho mucho y me encanta mucho pues toda esta forma de pensamiento de los monjes tibetanos. Y de hecho ellos también lo estaban comentando y decían el tener que entrenar la mente, el tener que ejercitarla. Así es. Y lo que te dicen ellos, no hay mejor ejercicio de más de 2,600 años en las tradiciones, donde siéntate 5 minutos, ve aumentando a 10 minutos, 15 minutos y ve meditando. Céntrate en tu respiración. O sea, no ocupas ni ir a un gimnasio, ir a un spa, ir a un centro de monjes. No, en tu casa, tranquilo, siéntate y se va a transformar tu pensamiento. Así es. Y sobre todo esto que tú decías ahorita, ¿no? ¿Cómo evitamos o cómo podemos ir silenciando nuestros diálogos internos negativos? Yo te diría, primero, no ser tan exigentes con nosotros, porque, por ejemplo, de repente yo veo a alguien que llega a un lugar donde yo estoy y lo veo desmotivado, sin ganas, sin entusiasmo. Quiere decir que se levantó y dijo, otro día más de ir a trabajar, y apenas es martes, todavía falta miércoles, jueves y viernes, y a lo mejor sábado mediodía, ¿no? Este tipo de diálogo interno, ¿qué me está diciendo? Primero, ¿estás pensando que es favorable o desfavorable la actividad que vas a ir a realizar? Desfavorable. Desfavorable. Pero ¿qué tal si yo digo, a ver, si no trabajo el día de hoy, me van a descontar el día, ¿no? No me va a alcanzar lo que yo voy a ganar para todas las necesidades, compromisos y responsabilidades que tengo. Entonces ahí viene lo que es importante para muchos de nosotros, encontrar una automotivación personal de mi ser
que dice Alejandro, a ver, levántate y hay muchas cosas que puedes demostrarle a los demás, ¿sí? Y en ese sentido yo debo de concientizarme en mi presente, lo que decía hace rato, verbalizar positivamente todas las cosas que tiene un trabajo. Por ejemplo, yo sé que en los trabajos de repente hay conflictos, hay diferencias, pero no todo el día son conflictos y diferencias. También hay la oportunidad de interactuar con alguien, de compartir un desayuno con alguien, de platicarnos cómo te ha ido, cómo has estado. Entonces verbalizo positivamente mi día y digo, ¿sabes qué, Alejandro? Vámonos a trabajar con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y también es no dejar de cuidar nunca cómo alimento mi autoestima. De qué manera yo le doy nutrientes a mi autoestima a partir de todo eso que me define a mí, lo que me gusta, mis hábitos positivos, ¿no? Mis ideas, mis sentimientos, mi sensibilidad, mis estados de ánimo, la disciplina, ¿no? La responsabilidad, el compromiso, y eso me lleva a que yo me platique una historia más positiva. Oye, Alex, ahorita que decías del trabajo y todo esto, es súper importante que el trabajo que desempeñemos pues nos guste, ¿no? Así es. Y yo creo, creo que aquí viene y entra mucho tu inteligencia emocional. Es decir, de repente sí hay trabajos que te generan ansiedad, que te generan estrés, pero que yo también, Alejandro, debo de saber si tengo estos elementos que me permitan enfrentar todas estas ansiedades o todo este estrés, desafíos, pero yo me voy a fortalecer en lo que llamamos la inteligencia emocional. Sabemos que en los trabajos, lo decíamos ahorita, hay conflictos, pero también los conflictos llevan acuerdos. Así es. Los conflictos te dejan aprendizajes. Te fortalecen, ¿cierto? Sí. Ok. Y tan importante lo que decíamos al principio, si yo aprendo a conocerme emocionalmente, por ejemplo, alguien me habla en un tono no agradable, pero si yo conozco a Alejandro y conozco a esa persona, digo, es su manera de hablar. ¿Sí? Cuando lo conoces. Cuando lo conozco, sí. Es decir, habla así de fuerte, sí. Habla así medio frillón, ¿no? No es empático, pero no es mala persona, no está dañándome, no me está lastimando. Ahí viene mucho esta parte de la inteligencia emocional, de cómo valoro yo la sensibilidad que tengo para una emoción. Porque hay gente que nada más con que le llame la atención, ya se puso de malas, ya se molestó, ya se enojó. Ya. ¿Qué falta ahí? Inteligencia emocional. Saber que si me están llamando la atención es porque omití, me equivoqué, cometí un error, ¿no? No hice las cosas como correspondían y yo tengo que aceptar con mi inteligencia emocional que eso que omití, eso que me equivoqué, también me deja un aprendizaje, exacto, me deja una enseñanza, ¿no? Exacto. Entonces es bien importante para mi diálogo interno platicarme la historia desde, ok, te equivocaste, pero vas a aprender. Así es. ¿No? Te equivocaste, pero quedaste con una nueva enseñanza, hay una nueva lección, ¿no? Exacto. Te tropezaste, pero te pudiste levantar y seguir caminando. ¿Sí? Entonces, perfecto. Bien importante la inteligencia emocional. Alex, ¿qué más nos puedes decir de la inteligencia emocional, de las relaciones que tenemos con los demás, que es básica? Ok. La inteligencia emocional depende mucho de cómo creo yo mis diálogos internos. Por ejemplo, yo voy a llegar contigo y sé que vamos a tener una plática donde vamos a discutir un problema de la empresa, familiar, de pareja, ¿no? Yo debo de partir desde mi diálogo interno que ese momento con Edith no va a ser del todo agradable porque vamos a tener que señalar, aceptar cosas, ¿sí? Sí. ¿Y qué significa para mí entonces, Alejandro, tener inteligencia emocional? Tener la habilidad de prepararme para esa situación no tan sencilla y compleja de repente. Entonces, ahí viene la parte cómo yo, Alejandro, debo de adquirir herramientas de habilidades sociales, de cómo entro a una conversación, cómo sostengo la conversación para que no se rompa, qué debo de evitar de mi personalidad. Por ejemplo, si me conozco muy extrovertido, ¿sí?, que no esté interrumpiendo a la persona, que le digo, no tienes razón, mejor cállate, mejor espérate que yo hable. No, tenemos que aprender desde esta parte de la inteligencia emocional cuándo me toca escuchar, cuándo me toca participar, ¿sí? Cómo inicio la conversación, cómo sostengo la conversación, cómo termino la conversación, aun cuando no tuvimos un acuerdo,
pero que no sea una situación, una conversación que termina peor de como inició. Exacto. Por lo menos logramos disipar algo, por lo menos logramos limar algunas cosas, entonces a lo mejor en la segunda oportunidad ya tomamos un acuerdo, aunque no lo hayamos tenido ese día, en ese momento, ¿no? Claro que sí, mire, y me llama la atención este ejemplo que nos estás dando ahorita, porque efectivamente hasta nosotros, por ejemplo, como abogados, a veces te toca ir a negociaciones. Así es. Y que son sumamente complejas. Así es. Pero vas con esa energía, o sea, con tu energía positiva, te alineas, sabes que puede ser hostil la situación, pero siempre marcando ese respeto y esa actitud propositiva sí. Pero es súper importante. Así es. Y fíjate, yo recuerdo, bueno, en el caso del ejemplo que pones tú, de repente hay estos organismos conciliatorios, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que lleva esa conciliación? El veamos una perspectiva distinta del problema que estamos enfrentando, ¿no? Así es. Que le quitemos ciertos matices negativos y que estemos pensando cómo favorezco a la parte del interés mío y cómo te favoreces tú, ¿no? Y tomar esos acuerdos a partir de bajarle la intensidad a nuestras emociones, ¿no? El también tener un pensamiento diferente de decir, a ver, la persona no me quiere dañar, lo único que quiere es que se le reconozcan sus derechos. Y yo también tengo derecho de defenderme y establecer con argumentos por qué creo que tengo estos derechos, pero sin lastimarnos, sin herirnos, sin ofendernos, sin agredirnos. Sí. Pero depende mucho de cómo nos platicamos la historia. Por ejemplo, una pareja que termina en divorcio, de repente terminan siendo grandes cuates, ¿no? Exacto. Porque se platicaron una historia de reconocer lo valioso que fue convivir contigo 15, 20 o 25 años. Y hay parejas que terminan una relación y no se quieren ver, no se pueden ver. Ni en pintura. Depende mucho de ese diálogo interno que han tenido cuando valoran toda la relación que tuvieron, pero cuando se centran solamente en las cuestiones negativas, ¿no? ¿Sí? Sí, Alejandro, así es. Pues se nos está terminando el tiempo en este segmento. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos. ¿Te parece? Ok, con todo gusto. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles. Cuando el boticario se cansó, decidió no preparar más menjurjes con esencias herbales y químicos. Puso atención a su corazón y comenzó a ordenar palabras para contar historias que remediaran los males de sus pacientes. Y así nació La Botica de los Cuentos. Vía de administración oral. Dosis todos los sábados a la 1:30 de la tarde. Historias que remedian el tedio. La Botica de los Cuentos. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Espacio vacío. Música que disloca lo cotidiano. Notas producidas entre la luz y la sombra. Un espacio que dialoga sobre multiplicidad musical. Escúchalo de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde a través del 104.3 FM. Espacio vacío. Escultura, pintura, literatura, música, arquitectura, danza, cine. Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio, un movimiento perpetuo. Una charla entre alumnos, profesores y artistas. Estar o no estar de acuerdo en el universo de las artes. Movimiento perpetuo. Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte. Escúchanos los jueves de 7 a 8 de la noche a través del 104.3 FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Vallarta nos une. Regresamos. Pues muy buenas noches. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que el tema de hoy es diálogos internos positivos o negativos y está con nosotros el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Alejandro Regino. Alejandro, el tiempo se nos está terminando, por favor. ¿Cómo creamos diálogos internos positivos? Ok, deja decirte algo que yo siempre lo platico de broma. Sí. Yo les digo a mis alumnos que de repente estamos acostumbrados a ir a una tienda de conveniencia y pedir una recarga para el celular porque se le terminó el saldo, ¿no? Sí. En ocasiones a mí, Alejandro, se me termina el saldo de inteligencia emocional, de buena autoestima, ¿no? De positivismo, de motivación. ¿Y cómo recupera Alejandro ese saldo? Es decir, no puedo ir a una tienda de conveniencia a decir, me da 200 pesos de inteligencia emocional o me da 300 pesos para tener diálogos internos positivos. No se puede, ¿cierto? Okay. Cierto. En realidad, el aprender a modificar nuestros diálogos internos es un proceso que debemos de aprender en todos los días. Es decir, por ejemplo, mañana tú te levantas y te percibes. ¿Cómo está siendo mi diálogo interno al levantarme? ¿Positivo, negativo? ¿Agradable, desagradable? Ok. Eso tú tienes que aprender, como yo, Alejandro, o todos los que nos escuchan, aprender a identificar el diálogo que estoy teniendo, el tipo de pensamiento y cómo cambio ese pensamiento. Por ejemplo, no hay suficiente dinero en casa, ¿no? ¿Cómo cambio ese pensamiento de no hay dinero suficiente por un pensamiento más agradable, más positivo? ¿Cómo lo cambiarías tú? Uy, es que si yo les platico no nos alcanza el tiempo. Pero ¿sabes yo qué sí hago? Okay. Déjame decirles, para compartirlo con ustedes, radioescuchas. Yo me levanto de la cama y lo primero que digo, te digo un mantra, que yo soy tan me cree. ¿Sí? Y dice mi mantra: yo soy la hija rica de un universo rico y abundante. Ok. Así. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que tú evalúas de tus pensamientos. Sí. Tú le dices a tu diálogo interno, vamos a ser positivos hoy porque vamos a ser positivos, ¿no? Sí. Y si hay algún diálogo interno negativo, dices tú, no, a ver, momento, dijimos que íbamos a ser positivos el día de hoy, ¿no? Ok. Sí. También debemos de fortalecer mucho nuestro optimismo y nuestro sentido del humor. Yo de veras identifico a mucha gente de nuestra edad o gente incluso un poco más joven que nosotros con caras de fuchi porque ya no tienen sentido del humor. Creemos que cuando maduramos debemos de dejar de sonreír. Que tenemos ¿no? que ser serios. Tenemos que ser serios, muy formales, y no es así. Luego también, yo, Alejandro, de veras, una recomendación que doy a quienes nos escuchan: convivan con personas positivas, por favor. De veras, aprendan a convivir, sean selectivos para buscar personas positivas para su vida. Imagínate que yo me junto con alguien que se duele, que se frustra, que se amarga la vida. No, pues imagínate qué estoy aprendiendo de él. Por el contrario, cuando yo me relaciono con alguien positivo, pues estoy aprendiendo todo eso. Te aumenta la energía, ¿no? Te sube tu energía. Luego también, yo debo y estoy consciente que de veras debemos de dejar un espacio en nuestra rutina, en la semana, en el fin de mes, para darle un espacio a Alejandro con Alejandro mismo. Sí. Para que yo reflexione, piense, analice cómo están siendo mis diálogos internos. Y aquí te dejo una tarea, Edith, y a todos los que nos escuchan. Dinos, Alex. Yo regularmente tengo una libreta con una lapicera al lado, donde yo continuamente anoto cómo estoy sintiendo, cómo estoy experimentando mis emociones, para identificar cómo me estoy hablando conmigo mismo, desde una historia positiva o desde una historia negativa. Y en ese sentido yo voy a poder notar cómo de repente mi lista de negativos es larga y de repente mi lista de positivos es corta. Y entonces dices tú, caray, espérame, ¿no?
¿Cómo es que de repente mi lista de negativos es mayor que la positiva? Algo está sucediendo, ¿no? Sí. Algo pasa con mi autoestima, con mi inteligencia emocional, con mi concepto personal, con toda mi autoimagen, ¿no? Toda mi autoconfianza. Y entonces Alejandro dice, a ver, momento. Es tiempo de cambiar, de modificar, eliminar aquello que no me está funcionando. Sí. Y tú lo sabes, yo he tenido que aprender muchas cosas y hoy me siento una persona con mucho más sabiduría, pero es en el sentido de aprender a contarme las historias internamente. Es decir, ¿de qué manera platico yo Alejandro con Alejandro? Oye, Alejandro, ahorita que estás tocando este punto, y entonces tú crees que el éxito que has tenido al día de hoy está basado en esta forma en la como transformaste tu propio diálogo interno. Muchísimo. Hasta de salud y de estar aquí, amigo. Muchísimo, porque yo lo he platicado, tú lo sabes, llevo 8 cirugías. Así es. Imagínate 8 veces al quirófano. Entonces, yo cuando entro al quirófano digo, ¿todo va a salir bien? ¿No? Todo va a salir bien. No estoy pensando que va a salir mal. Yo entro al quirófano pensando que todo va a salir bien. Claro. Que me voy a recuperar, que voy a tener gente que me ama a mi alrededor, que me va a apoyar y todo, como lo he tenido. Y eso me lleva a platicarme la historia de manera positiva, agradable, ¿no? Amorosa. Así es. Y eso es lo que siempre quiero compartir con los demás y ojalá yo tuviera más espacios como este contigo, de manera presencial con otras personas para decirles, cambiando tus diálogos internos, cambiando la forma en que te platicas tu historia, vas a cambiar tu perspectiva de vida. Amigo, pues el tiempo se nos está terminando. Por favor, dinos algún mensaje a manera de conclusión y también tus datos por si algunas personas quieren contactarte en forma privada para alguna acción profesional. Pues siempre ahí en Face me encuentran como Alejandro Regino. Yo recibo todas las solicitudes de amistad y las acepto. Pero también he tenido la oportunidad de estar yendo a grupos sociales magníficos. Mira, terminé el año pasado con un grupo de jóvenes en el penal de Bucerías, con un curso de automotivación que me dejó muchísima satisfacción. Ahora lo quiero hacer en el penal de aquí de Puerto Vallarta, pero quiero compartir las experiencias que he tenido y que cada quien tome lo que mejor le parezca de mi historia de vida, ¿no? Sobre todo. Alejandro, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, gracias por darnos estos regalos que siempre nos das. Yo creo que contigo es con la persona que hemos hecho más programas de radio. Encantado de la vida. De hecho, en pandemia estuvimos grabando así es. En diferentes lugares. Cuando gustes. Gracias por abrir tu corazón, por entregarnos pues estas bondades. Gracias. Esos conocimientos. Muchas gracias. Estoy a la orden para todos, para ti, para todo el mundo. Te queremos mucho, amigo. Y pues no nos resta más que despedirnos de ustedes, Radio Escuchas, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana con algún otro tema de su interés. Alex, gracias. A ti. Bonita noche. Igualmente. Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.